En este video vamos a ver la segunda forma de cómo hacer queries utilizando Spring Data JPA. Así que vamos a pasar a la pizarra para explicarte esa segunda forma. Como vimos en el caso anterior, la primera forma es utilizando consultas derivadas, pero estas son consultas que tú puedes aplicar a formas simples. Simples desde el punto de vista que quieras simplemente armar la consulta utilizando algunos keywords y utilizando atributos de la entidad. Sin embargo, va a llegar el momento en que tú necesites armar una consulta donde esa entidad se asocia con otra entidad y quieres sacar la información de un conjunto de atributos de la entidad A y otro conjunto de atributos de la entidad B. Entonces necesitas hacer un join. Entonces ahí la situación cambia y es ahí donde ya necesitas personalizar tu query. Y una forma de hacerlo es utilizando el @query, utilizando el lenguaje de queries llamado JPQL. Eso quiere decir que ¿cuál es la segunda forma? Que el @query también lo puedo utilizar con SQL, pero eso ya lo veremos más adelante. En este caso, la forma de cómo utilizas @query con JPQL es, acá yo te he puesto algunos ejemplos, cuando quieras combinar, por ejemplo, varias condiciones, o quieras utilizar, por ejemplo, operadores como el like, o realizar un join entre entidades. Entonces ahí JPQL es una mejor alternativa que solamente utilizar consultas derivadas. Por ejemplo, en este caso tenemos una consulta que busca libros cuyo autor tiene un apellido específico y cuyo precio es mayor a un valor dado. Entonces en este caso armamos el método donde, como puedes darte cuenta, ya directamente no se utilizan atributos de la entidad, pero sí le pasamos algunos parámetros. En este caso es el segundo nombre y el precio. Y observa cómo se escribe la query en ese caso. Lo primero que tienes que hacer es utilizar el @query como anotación y entre comillas, colocar la sintaxis, que es la sintaxis de la consulta. Y es acá, yo por ejemplo cuando vi esta sintaxis, lo aprendí relativamente rápido porque es muy similar a SQL y de eso se trata, que la transición no nos cueste mucho. Acuérdate que Spring Data, nuevamente, lo que nos brinda es una simplificación. Y la simplificación nos brinda también una sintaxis muy similar a cómo se haría esto en SQL. Y en este caso, ¿cómo comienza? Con un select, existe también acá el from, existe el join para establecer la asociación y existe el where y el and, que son los operadores pues lógicos de filtro, la parte de establecer los join, las uniones, el from y el select para indicar qué información necesitas recopilar. Sin embargo, en este caso, habría que enfatizar lo siguiente, de que esto de acá no es la tabla, sino que la entidad. Recuerda, JPQL va contra las entidades. Y acá, cuando tú pones este B, es básicamente un alias que representa la entidad. Y a partir de ese alias es como si estuvieras creando un objeto. Por ese motivo, cuando tú le vas a poner un puntito, vas a tener acceso a todos los atributos de ese objeto que acabas de definir a partir de la entidad. En este caso es libro. Y como libro viene asociado con un autor, entonces ya podrías tú directamente del autor poder acceder a su información. En este caso lo que le estás diciendo es, yo quiero consultar toda la información del libro, porque acá simplemente pones el B, que es el objeto, pero de aquellos libros cuyo autor tenga, por ejemplo, este segundo nombre. Y acá le pasas el parámetro. Este interrogante 1 significa que es el primer parámetro. Y el segundo parámetro sería, en este caso, el precio del libro. ¿Por qué? Porque acá está el objeto B. Y acá le estás diciendo, hey, operador de comparación, que sea mayor a algún valor que está representado por el simbolito de pregunta, interrogante con 2. Eso quiere decir que es el segundo parámetro.
Entonces, lo que ya va a hacer en ese caso Spring Data es cada vez que nosotros llamamos a esta query y a este método, cualquier valor que ingresemos a estos parámetros, pues se asociará a cada uno de sus valores respectivos en la query. El valor de este primer parámetro se asociará con este y el valor de este segundo parámetro se asociará con este. Pero eso ya es parte de cómo funciona Spring Data. Lo único que nosotros tenemos que preocuparnos es en escribir correctamente el JPQL de acuerdo a lo que nos piden obtener como información. ¿Ok? Acá tenemos otro ejemplo. En este caso nos piden buscar libros cuyo título contiene una palabra clave y que fueron publicados después de cierto año. Entonces nosotros en base a esa query podríamos escribir lo siguiente. Fíjate que acá nuevamente tengo el método. Como a mí me piden obtener un listado de libros, eso lo represento como un list. Recuerda que el list es una colección. Y tengo que indicar el list de qué tipo de información voy a almacenar. En este caso, libros, book. Indico el nombre de mi método y indico pues los parámetros que va a recibir este método. Y observa cómo se escribe nuevamente el JPQL. La entidad libro, en este caso ya no hago un join porque simplemente de acuerdo a la query puedo trabajar tranquilamente con los atributos del libro y solamente me piden información del libro. No me están pidiendo información del libro y el autor como sí sucedía en el caso anterior. Entonces acá tranquilamente hago from de la entidad, pongo un alias, pongo el alias que coloqué acá porque necesito sacar toda la información. Y como este es un objeto, accedo a su atributo título, el like, para poder indicar que contenga alguno de los valores. Utilizo operadores de porcentaje para saber que no puede venir un conjunto de palabras antes o después, pero lo que me importa es que contenga, o sea, que el valor esté entre un conjunto de palabras o texto. Y un operador lógico para indicar la otra condición, que es que la fecha sea mayor a la fecha que estoy o voy a ingresar como parte del segundo parámetro. Entonces, ahí te presento dos formas en las cuales tú podrías utilizar @query aplicando JPQL. Recuerda utilizar esto cuando tú necesites hacer lo siguiente. Necesites combinar varias condiciones en base a la información que quieras sacar. O sea, ya no solamente quieres sacar información de una entidad, sino de muchas entidades. Puedes establecer un join. O en todo caso, si la consulta es hacia una entidad, pero quieres personalizarla porque te están pidiendo unir varias condiciones, como en el segundo caso. ¿Ok? Así que ese viene siendo la segunda forma. Y en el siguiente video ya te explicaré la tercera forma de cómo podemos aplicar queries utilizando Spring Data JPA. Así que te espero en ese video. Gracias.